¿Alguna vez te has preguntado qué es el voltaje? ¿Qué es lo primero que llega a tu casa? ¿Corriente o voltaje? ¿Cómo puedo diferenciar el tipo de voltaje y cómo sacarle su máximo provecho? Hola, ¿qué tal? Te saluda Johan Coronación y en esta ocasión vamos a hablar todo sobre voltaje y los tipos de voltaje. Antes que nada te doy la bienvenida a Alto Voltaje y antes de empezar te sugiero que le des like a este video, te suscribas, actives la campanita para que no te puedas perder más contenido como este. Así que empezamos. Voltaje y voltio son términos en homenaje a Alessandro Volta, que en 1800 inventó la pila voltaica y la primera batería química, así que de allí viene la palabra voltaje. El voltaje eléctrico, que es conocido o representado como V o V, es la fuerza que produce que los electrones se muevan. Es la diferencia de potencial o fuerza electromotriz entre dos puntos del campo eléctrico, del punto A al punto B, o de cargas positivas a cargas negativas. Ahora hablemos de unidad. Por ejemplo, un volt es la diferencia de potencial entre dos puntos, para los cuales un coulomb no es coulomb. Hay muchas personas que pronuncian mal, pero el verdadero pronunciamiento es coulomb. Así que sigamos. La electricidad desarrollará un joules de trabajo. Ahora, de repente ustedes no entienden estos términos de coulomb, joules, así que no se preocupen, que esto va a ser material para otro video. Así que hay que concentrarnos exclusivamente en el voltaje. Ahora, existen varios medios para crear un voltaje. Uno de ellos es la batería. Las baterías generalmente se designan en volts. Ahora, tienes que entender que todo circuito eléctrico es posible ser medido, en este caso por el voltímetro. En cada país el voltaje eléctrico tiene un número específico, aunque en muchos son compartidos. Por ejemplo, en la mayoría de los países de América Latina, el voltaje estándar es de 220 voltios, como por ejemplo Perú, que es el país donde yo radico. Pero en Colombia, Ecuador y Venezuela utilizan 110 voltios. A continuación te voy a mostrar un ejemplo con un sistema hidráulico y comparar con la fuerza electromotriz o voltaje. Aquí podemos ver que en la figura aparecen tres tipos de recipientes llenos de líquido. Esto de aquí es el recipiente A. Esto de acá es el recipiente B y esto de aquí que está con un émbolo es el recipiente C, cuyos tubos de salida todos se encuentran en el mismo nivel, en este caso en el piso. Por la tubería del recipiente B, el líquido saldrá con mayor presión que por la tubería del recipiente A, y esto sucede porque B está a una altura más elevada que el recipiente A. Lo mismo sucede con el recipiente C, que aunque se encuentra en el mismo nivel que el recipiente A, cuando se ejerce presión en el émbolo, que aquí podemos ver sobre la superficie del líquido, este saldrá también a mayor presión del tubo. De la misma forma parecida a esta analogía hidráulica, actúa la fuente de fuerza electromotriz, tensión o voltaje, como quieras llamarlo. Para mover las cargas eléctricas por un conductor, a mayor presión que ejerza la fuente de la fuerza electromotriz sobre las cargas eléctricas o electrones, mayor será también el voltaje, tensión o diferencia de potencial que estará presente en un determinado circuito eléctrico. Ahora, si comparamos el circuito eléctrico con un sistema hidráulico, el voltaje sería algo similar a la presión que se ejerce sobre el líquido en una tubería para su bombeo. Si la presión del sistema hidráulico aumenta, la fuerza de la corriente de líquido que fluye por la tubería también va a aumentar. De igual forma, cuando se incrementa el voltaje, la intensidad de la corriente de electrones que fluye por el circuito eléctrico también aumenta.
siempre que el valor de la resistencia se mantenga constante. Lo que te acabo de mostrar aquí es un pequeño y claro ejemplo básico de cómo funciona el voltaje eléctrico comparando con un sistema hidráulico. Así que un mejor ejemplo que esto, imposible. Ahora hablaremos sobre los tipos de voltaje. Hay 4 tipos de voltaje y estos son el voltaje inducido, el voltaje alterno, el voltaje de corriente directa y el voltaje continuo. Así que empezamos con el primero. Voltaje inducido. Se llama así a la fuerza electromotriz o voltaje inducido necesario para generar energía eléctrica dentro de un circuito. Es decir, que genera una diferencia de potencial. En un circuito abierto de dicha fuerza puede mantener la tensión eléctrica entre 2 puntos. En un circuito cerrado generará un flujo de corriente. Por otro lado, el voltaje alterno se representa por las letras B y A, con valores positivos y negativos en un eje cartesiano. Dado que se considera una onda sinusoidal, es el voltaje más usual en las tomas de corriente porque es el más fácil de generar y transportar. Como su nombre lo indica, es un voltaje con palabras alternos, no constante en el tiempo, y su frecuencia dependerá del país o de la región específica. En este caso, en mi país es de 60 Hz. ¿De cuántos Hz es en tu país? Por favor, déjame en los comentarios para poder saber de qué país eres y nos estás escribiendo. Ahora, el voltaje de corriente directa es usual en motores y baterías y se obtiene de la transformación de la corriente alterna en corriente más o menos continua, con pequeñas crestas mediante fusible y transformadores. Y por último, el voltaje continuo, también llamado voltaje de corriente continua. Se trata de la corriente más pura que hay, presente en chips, microprocesadores y otros artefactos que requieren de voltajes continuos y constantes. Suele obtenerse luego de tratamientos con condensadores electrolitos. Más que nada esto se utiliza en lo que llevan cursos de electrónica, electrónica básica. Esto se aplica bastante como voltaje directo y continuo. Así que bueno, esto es todo por hoy y espero que les haya gustado este video. Pero no me quiero despedir sin antes dejarles 2 preguntas y espero que me las respondan en los comentarios. Y la primera pregunta es: ¿a través de qué instrumento puedes medir el voltaje? Y la otra pregunta es: ¿qué es una fuente de voltaje? Bueno, damas y caballeros, así que espero sus respuestas correspondientes. Y por otro lado, también me gustaría saber qué tal les pareció el video y sobre qué temas quieren que tratemos. Así que no se olviden de dejar su comentario, que estaré atentamente, y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.